Hola, buenos días. Vamos a dar paso a la última de las conferencias de esta mañana, cuyo nombre es el Potencial Arqueológico de la Ciudad de Cuenca y viene de la mano de Miguel Ángel Valero Tebar, arqueólogo, profesor de la universidad y ahora ocupa cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento y en la Diputación, en el terreno de la cultura, del patrimonio y del turismo. Entonces, nada, os dejo con él y al finalizar, cuando termine su ponencia, podréis hacer preguntas levantando la mano a través de la plataforma y os daremos paso y os abriremos los micros porque ahora de momento estarán cerrados. Así que nada, esperamos que sea de vuestro gusto. Buenos días a todos, ¿me oís? ¿Aquí me oís bien? Bueno, como soy un poco anárquico, iba a llevarle la contraria a Nuria, pero no, aquí la que manda es ella, entonces os iba a decir que me podíais interrumpir en el momento que quisierais. Yo os voy a dar una charla completamente atípica, porque lo que voy a hablar es de cosas que quizás no conocéis o que no conocemos en profundidad dentro de la provincia de Cuenca. Cuenca es una de las provincias, una de las zonas más ricas desde el punto de vista arqueológico por una cosa tan sencilla y que ahora se ha puesto de moda, que es el cruce de civilizaciones. Eso que de vez en cuando vemos en los telediarios de que vienen, de que tenemos distintas etnias que pueden ser perjudiciales o beneficiosas. Mirad, a lo largo de la historia, la provincia de Cuenca, el encontrarse en el interior peninsular entre la gente que venía y migraba en las diversas épocas, griegos, fenicios, visigodos, los que fuesen, hacia el interior, uniéndose con el sustrato cultural que teníamos aquí, nos ha generado una riqueza patrimonial completamente anómala frente a otras provincias. Por tanto, lo que vais a ver es que aquí todo es una relación comercial, de intercambio. La historia se genera a base del intercambio, pero cuando yo hablo de intercambio, cuando hablo de comercio, voy a ser un poco anárquico, como soy muy desobediente, lo vamos a hacer. ¿Qué entendéis vosotros por comercio, por intercambio? ¿Alguien me puede decir qué es el comercio y el intercambio? El trueque. El trueque, perfecto. La moneda por algún cacharro, ¿no? Pues todo eso no es nada comparado con lo que realmente es importante que intercambian los hombres y las mujeres. Cuando se intercambian entre civilizaciones y entre culturas, intercambiamos objetos e intercambiamos ideas. Intercambiamos las religiones, intercambiamos los sistemas políticos, intercambiamos la cultura y solemos coger lo que nos interesa y desechar aquello que no nos parece bien. Fijaros el enriquecimiento que estamos recibiendo cuando de una manera multicultural podemos recibir otros impactos. No sé si soy capaz de transmitiros la verdadera relevancia. Pues eso se ve transmitido en Cuenca en diversas etapas. He cogido casi todas las etapas cronoculturales que tenemos y en cada una de ellas ponemos algunos ejemplos significativos. Algunos. Voy a poner un 1% de lo que tenemos en la provincia y espero que alguno de ellos sea reconocible. En cualquier caso, voy a hacer una pequeña introducción, por ejemplo, de la primera etapa que tenemos evidencias en Cuenca es, aparte de algunos elementos neolíticos, de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce, pensad, que data de hace 4.500 años aproximadamente. La gente de hace 4.500 años viven en casas hechas de materiales perecederos, como lo que estáis viendo ahí, viven de la agricultura, viven de la ganadería y se apoyan en la caza. Suelen tener poblados que tienen una estacionalidad temporal, 2, 3, 4 años, pero cuando encuentran una zona fértil ya buscan poblados mucho más duraderos. Y es cuando empezamos con los problemas de la propiedad. Cuando yo tengo unas tierras buenas y vosotros queréis mis tierras, o viceversa. En algunas de nuestras zonas, en la Manchuela, muy cerca de Motilla, tenemos el Cerro Chavo. Es un cerro que en 1999 hicimos unas pequeñas catas. En algunos puntos estaba completamente arrasado. No había nada porque la agricultura hecha por los pobres, a ver, en estas zonas, acordaos, las grandes fincas las solían tener las grandes familias, pero luego después aquel que no tenía dinero, cuando había tracción animal, pues iban cogiendo los rochos, que le llamaban en mi zona, es decir, las tierras un poco más accidentadas. Pues en este cerro también fue ocupado por fundamentalmente almendros y olivo.
eso arrasó parte del yacimiento, pero otra parte, sin embargo, si os fijáis, nos quedó ahí. De hecho, en esta pequeña cata lo que tenemos es la pared, una pared hecha con barro y con piedras, revestida, vais a ver, enlucida, y si os fijáis, todo lo que veis ahí son cacharros. Este poblado fue asaltado, fue arrasado, y tenemos una cápsula del tiempo. Cayó el tejado sobre la propia casa. De hecho, no sé si lo que apreciáis ahí son las pellás. Las casas estaban hechas, excavadas en la roca, con un pequeño muro, y luego después como una tienda de campaña de los indios. Y pellás de barro, no había piel. Y esos son el barro que revestía el material perecedero. Por eso lo que veis aquí son los restos de la rama que formaba parte de la estructura. Fijaros las urnas de, insisto, 4.500 años, hechas a barro, hechas a mano, se nos quedaron ahí, íntegras. De hecho, cuando los hemos podido recomponer vais a ver que están de manera pues, prácticamente enteras. Además encontramos molinos de barquiformes. Molinos barquiformes son estos molinos. Yo soy muy teatrero, entonces me levanto. Es un molino que tiene forma de barca, en el que, si os fijáis, la parte esta estrecha sirve para que las personas estén de rodillas y lo cojan con las rodillas. Y entonces tú estás moliendo el trigo. Habitualmente ese trabajo lo hacían las mujeres. Y hasta hace poco la arqueología española pensaba que todas las mujeres de la Edad del Bronce tenían unos procesos degenerativos de artrosis y no entendían por qué. Pues es porque desde bien pequeñas estaban cogiendo los molinos y trabajando para la economía familiar moliendo trigo. Además encontramos esto. ¿Alguien se imagina qué puede ser? Os voy a dar una pista. Los dientes de hoz para segar el trigo, la cebada, ese material que teníamos. Las hachas pulimentadas de una fábrica verdaderamente abrumadora. Y los cacharros. Todos esos cacharros que habéis visto, cuando los hemos ido recomponiendo, podemos ir viendo cómo eran esos materiales de la gente que vivía pues, en la Manchuela conquense hace 4.500 años. Además, sabíamos que cultivaban. Eso es huesos de aceituna, quemados porque cayó la casa encima, pero sabíamos parte de la economía en que se basaba. Y yacimientos como ese, yo no sé si sois todos de Cuenca o sois de algún pueblo, tenemos por toda la geografía. Aquí he puesto unos cuantos para que veáis. Ese tipo de asentamientos que son cerros testigo, que no son los más altos, pero sí que tienen un gran control visual, suelen ser yacimientos de la Edad del Bronce. Insisto, tenéis muchísimos a lo largo de toda la geografía conquense. Como el yacimiento de la Manchuela, he puesto Alcarria, he puesto Sierra, para que veáis que es algo común. Además de esta época, de la Edad del Bronce, tenemos algo que todos conocéis, que es nuestro arte rupestre. Somos patrimonio de la humanidad por el arte rupestre del arco mediterráneo. Todas las pinturas rupestres que no sean paleolíticas, pospaleolíticas, no pinturas rupestres, todo el arte rupestre que no sea paleolítico está declarado patrimonio de la humanidad. Todo Castellón, Valencia, Murcia y demás. Y tenemos algo que entra a Albacete y tenemos una aquí muy famosa que son las pinturas de ¿dónde? De Villar del Humo. Pero hay mucho más. Esto es Villar del Humo, representaciones de bóvidos, de suidos, de jabalíes, representaciones de la doma del caballo. Fijaros cómo está domando el caballo con un pivote en el medio que es el que le permite dar vueltas, pero en la Manchuela, en Minglanilla, tenemos otras pinturas rupestres absolutamente desconocidas, que son las pinturas de la hoz de Vicente. Ese yacimiento que veis negro, porque fue utilizado por los pastores como encerradero. Además, los pastores dejaron también su huella ahí. Entonces, claro, veían pinturas de muñecos y ellos pintaban sus muñecos. Bueno, pues ahí, no sé si lo apreciáis con claridad, tenemos aquí un señor con un arco frente a un ciego. Mirad la cornamenta. El hombre, el arco está así, el cuerpo. Y aquí tenéis que creerme, lo que veis ahí, que se ve muy mal, son los cuernos y el cuerpo del cérvido. A ver si otra imagen se ve un poquito mejor. Aquí, que también se ve muy mal, tenemos esquematizados una cabra, diversos elementos y son personajes. Se ven mal.
quizás esto se ve un poco mejor. El perro y el hombre y la mujer. Queda claro cuál es el hombre, porque lleva el DNI, y queda claro cuál es la mujer. ¿Vale? Allí, en las pinturas de la hoz de Vicente, hay 250 figuras. Hay más figuras que en Villar del Humo. Sin embargo, es un gran desconocido para nosotros. Por eso quería que vierais un poco el potencial. Veis también hay otras figuras con otros guerreros, etc. Pero es que, os he dicho una cosa muy llamativa, y es que el arte rupestre pospaleolítico está declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué allí, en la zona de la Manchuela, se mantiene la pintura? Porque está hecho sobre caliza. Pero tenemos la Sierra Conquense y la Alcarria Conquense, que sobre areniscas, en la Edad del Bronce, también hicieron arte rupestre. No sé si apreciáis algunas de las figuras. ¿Qué pasa? La arenisca se degrada y parte de la pintura se ha perdido, pero sí la incisión. Toda nuestra provincia es susceptible de ser incluida como patrimonio de la humanidad, porque en toda nuestra provincia tenemos evidencias de arte rupestre de la Edad del Bronce. Tenemos figuras como estas, otras figuras que son elementos de caza, no sé si los apreciáis, Canalejas del Arroyo. En Castejón tenemos todos este tipo de cazoletas. ¿Os suenan las cazoletas? ¿Alguien ha visto o ha oído hablar de los petroglifos y las cazoletas gallegas? Pues fijaros, esta imagen de Canalejas, ¿veis el arte, ese dibujo geométrico con dos agujeros, con una raya en el medio y demás? Esto es Canalejas y esto es Villar del Humo. Son figuras similares, unas hechas con grafito y otras hechas con pintura. Insisto, todo nuestro arte está en este estado de conservación, es decir, la mitad de nuestras representaciones rupestres son grandes desconocidos, porque además lo que ha hecho es el paisano, cuando veía, pues además ponía aquí estuvo José Pérez, aquí estuvo no sé cuántos, yo quiero a Catalina. Sí. Bueno, pues es un poco lo que tenemos. Así empezó esta gente. Los petroglifos gallegos se los encontraron como nosotros, sucios, pero tras el tratamiento de algunos de ellos, lo que tenemos ahora son, esas cazoletas son similares a las nuestras. Los campos son similares a los nuestros. Hay un trabajo ingente por hacer, aún porque tenemos tal potencial que somos incapaces de abarcar todo lo que tenemos. Desde el punto de vista de la investigación, de la puesta en valor y del aprovechamiento social y cultural. Si damos un salto cualitativo, dejamos la Edad del Bronce. ¿Voy demasiado rápido? Como quiero concentrar tanto en... Si os aburro, levantáis la mano y me lo decís, o vais, y entonces yo lo entiendo. Soy muy perspicaz para eso. Bueno, no. Además, todo esto lo van a estudiar ellos también. ¿Sí? ¿Habéis visto la Edad del Bronce? Bueno, pues después de la Edad del Bronce, ¿qué viene? La Edad del Hierro. Nosotros, además, somos una maravilla, porque estamos ahí en el medio, en la Edad del Hierro, con todas estas tribus formativas de la península, con íberos, con celtíberos, con cada una de las etnias. Y entonces, insisto, el estar en una zona fronteriza es una verdadera maravilla, porque no tenemos que entender la frontera como un elemento de conflicto, sino como un elemento que se cruza habitualmente y que nos enriquecemos. De hecho, ¿qué es lo que nos gusta? Lo que nos gusta es lo que no tenemos. Y solemos intercambiar por lo que no tenemos. Yo tengo espadas de frontón, pero los íberos hacen falcatas y solemos intercambiar. Por eso el elemento cultural nos resulta tan llamativo. Aquí en la Edad del Hierro lo que vamos a encontrar son ya poblados de unas dimensiones considerables, donde las viviendas están hechas con un zócalo de mampostería, ya con cimientos, y luego un alzado de tapial, adobe y material perecedero. Tenemos grandes ciudades, como el Cerro de las Cabezas, ya todas con un urbanismo absolutamente incipiente, como una ciudad. Pues en esta zona, aquí próximo, a unos 30 kilómetros, tenemos un asentamiento de dimensiones medias. En época ibérica, pensad que ya no tenemos una tribu de 30 o 40 personas que viven en un poblado y que se traslada si hay un asedio. Ya hay un régulo, ya hay un príncipe. Cuando yo digo príncipe, tenéis que pensar que en la época antigua príncipe es príncipes.
el principal, no el hijo, ¿vale? Es el primus inter pares, el mejor entre los mejores. Los políticos de ahora somos unos desastres y los políticos de antes son de verdad gente que eran unos líderes. El político anterior era el que más madrugaba, el que más trabajaba, el más generoso, el que más daba a los demás. Y ahora qué deciros, ¿vale? Me van a votar, menos mal que no me presento más. Pues para que veáis, esta gente tenía un principal, un régulo en una capital y tenía completamente organizado todo el territorio conquense, todo lo susceptible de ser explotado agrícolamente. Entonces era como Cuenca, imaginaos, Cuenca es la capital, a X distancia hay ciudades, pueblos más grandes, Tarancón, Mota, Motilla, Quintanar, y luego hay pueblos intermedios, que entre todos explotan el territorio. Este es uno de ellos, es Barchín del Hoyo, no sé si lo conocéis, próximo a Motilla del Palancar. Barchín del Hoyo tiene una muralla de aparejo ciclópeo similar a la que teníamos, a la que encontramos en las ciudades griegas. ¿Por qué? Porque tiene una influencia absolutamente griega. Pero no es el único. Por ejemplo, en Enguídanos, muy cerca, en ese cerro que veis destacado, que es Cabezo de Moya, también hay un asentamiento ibérico de grandes características. En Arcas del Villar, aquí, a 9 kilómetros de aquí, con la construcción del AVE, se encontró otro poblado, que es el de los canónigos, que nos ofreció unas maravillas como la demostración de que la zona conquense no éramos celtíberos, pero tampoco éramos íberos. Insisto, somos una zona de frontera en la que ese límite iba cambiándose y cogíamos lo mejor de cada uno de ellos. Aquí encontramos varias viviendas de grandes dimensiones, compartimentadas, en las que los dueños lo que hacían era explotar el territorio. Las viviendas, como os digo, estaban con una cimentación y con un alzado conservado pues, poco, muy reducido porque el arado le había afectado. Pero si os fijáis, se ve muy bien cada una de las estancias. Por ejemplo, lo que tenéis es la entrada. Aquí hay un molino, por tanto esta es la zona de trabajo, entraba la carreta aquí, aquí depositaba y aquí trabajaban para moler el trigo. Y esta es las habitaciones principales. Esta, la habitación principal donde comían, y lo que tenéis aquí en el centro es el hogar. El hogar es la lumbre. Acordaos que cuando vamos a nuestras casas o a la casa de nuestros abuelos tenemos la lumbre y hay un elemento de reflejo para que dé el calor hacia atrás. Pues tienen un murete detrás para dar ese calor. Aquí había una estantería, esta es la zona de almacenamiento, el corral donde trabajaban, es decir, absolutamente compartimentado. La vivienda se hacía de este modo. Insisto, con tongadas, de adobe, de tapial, etc. En Valera tenemos lo que es el Pico de la Muela. En Ribatajadilla, otro. Todos estos que estoy sacando están todos sin excavar. No se han empezado a excavar. La arqueología, lo caro no es excavar. Lo caro es luego después mantener el yacimiento. Por tanto, solemos abrir solamente aquello que es absolutamente distinto a lo que ya tenemos. Pero, por ejemplo, en esa zona, fijaros la muralla que teníamos. Es una muralla ciclópea de hasta 3 metros de altura sin haber excavado. Tenemos varios yacimientos con murallas circundantes realmente impactantes. Pensad que esto tiene 2500 años. Están cogidas a hueso, está hecho por una civilización que, bueno, pues aún no tenían los adelantos que nos van a llegar luego inmediatamente con la civilización romana. Pero es que si nos vamos a Castillo de Alfarañe, tenemos otra maravilla que nadie conoce y que no os diré dónde está. ¿Alguien es de Castillo de Alvaraño, no por ahí? Luego, los yacimientos no se expolian. ¿Vale? Lo digo para que lo veáis. Mirad, en época ibérica, los íberos empiezan a recibir la influencia griega y la influencia fenicia. Y son los primeros que ya no estamos en la protohistoria, sino que estamos en la historia. ¿Qué diferencia hay en estar entre la prehistoria y la historia? ¿Lo sabéis? La escritura. Los íberos en el 380 reciben la escritura y hacen su propia escritura. Bien, allí en Castillo de Alvarañe lo que tenemos es un santuario donde una cueva está reutilizada y está llena de epigrafía ibérica por todos los sitios. De hecho, esta la quité y la traje al museo porque se había caído de la pared. La pared está llena, absolutamente llena, de epígrafes y de pequeñas estatuillas que también fueron a parar al museo. Este yacimiento
el tratamiento que necesita es mínimo, limpiar, adecentar la entrada y demás, pero como está en medio del campo y no podemos garantizar la seguridad, por el momento está, bueno, permanece de manera anónima. Pajaroncillo. ¿Alguien es de Pajaroncillo también? En Pajaroncillo lo que tenemos, por ejemplo, es otra evidencia de la época ibérica. Los íberos creen en el mundo de ultratumba y creen que cada uno debe de trabajar en la otra vida de la misma manera que estaba trabajando ahora. Vuestros profesores estarían, bueno, ya no estamos con pinza, con ordenadores, con otros sistemas, y yo que soy, bueno, soy profesor, pero soy arqueólogo, mi abuelo dice que soy desenterrador, estaría con el paletín. Y vosotros, que sois estudiantes, estaríais con el teléfono seguro, ¿vale? Y luego después ya veríamos con qué seríamos enterrados. Todos estaríamos con el teléfono en realidad. Aquí, en el mundo ibérico, en el mundo de ultratumba, vamos a encontrar toda una serie de ajuares asociados a las tumbas, pero también tenemos que representar al muerto, cuanto más rico, más grande su tumba. En Pajaroncillo tenemos estructuras circulares de grandes dimensiones donde la urna, porque en la época ibérica se queman a los muertos, se mete en el interior. Pero en Alconchel de la Estrella tenemos tumbas de estas dimensiones de estructura cuadrangular. Y en Iniesta lo que tenemos es, en medio del pueblo, otra necrópolis donde tenemos cada uno de los tipos de enterramiento. Conforme eres más rico, más grande es tu estructura de tumba. Puedes ir desde incineraciones en hoyo, como las que veis ahí, un agujero y la urna metida, dentro están los huesos quemados, revestidas, por ejemplo, con estuco, con pintura. Lo que tienes al lado es una copa que es el ajuar, para que tú puedas beber en el otro mundo. Cajas de adobe, no sé si se aprecia, que son mirar los adobes, que son cajas, 4 adobes de manera vertical y la urna en el interior. O túmulos. Y si os fijáis, un túmulo, otro túmulo, otro túmulo. Es decir, el cementerio ibérico ya tiene sus calles. Todo lo que tenéis aquí es 2300 años. Tenemos estructuras tumulares de todo tipo. Hechas de piedra, hechas de adobe, de estructura mixta. Y si os fijáis en la necrópolis de Iniesta, lo que vemos es, veis las tumbas pequeñas a esa altura y aquí a otra altura vemos otras tumbas cuadrangulares mucho más grandes. Ahora mismo en nuestros cementerios lo que hacemos es lo siguiente. Se nos queda pequeño el cementerio, tiramos una pared, si es en un pueblo pedimos un post, tiramos la pared y lo hacemos más grande. Pero antes, en época ibérica, todo recinto de la necrópolis, de la ciudad de los muertos, es un recinto sacro. No se puede ampliar arbitrariamente. Lo que hacen es cuando se les llena, rellenan de tierra y entierran encima. Por eso nosotros tenemos varios estratos y podemos ver las tumbas del siglo V junto con las tumbas del siglo III a.C. Las urnas que tenemos son de este tipo, urnas muy parecidas a la pintura y a las formas griegas. Pero también tenemos espadas. Insisto, cada uno tiene que trabajar en lo que trabajaba en vida. El guerrero con la espada. Lo que tenéis aquí, ¿sabéis lo que es? No tengo el dibujo. Son pinzas de depilar. Pero, estas son las pinzas de depilar. Se cuelgan, fijaros las dimensiones, 1 centímetro, 2 centímetros. No es para depilar jabalíes, ¿vale? Vosotros pensáis, no penséis mal. Igual me pasa yo de frenada. ¿Ahora se llama metrosexual o ya no? No sé. ¿Cómo se llaman las...? A ver, el guerrero ibérico tiene que ir depilado, tiene que estar en perfecto estado de revista, no para ligar, por si muere, por si cuando llega al otro mundo, pues tiene que estar perfectamente depilado, aseado y demás. Entonces, cuando van a la batalla, se llevan las pinzas para adecentarse los unos a los otros. Eso no lo sabíais, ¿a que no? Pues eso lo puedes preguntar, que seguro que lo van a recordar, porque además llama mucho la atención. Y eso es lo que se cuelga, las llevan colgadas. ¿No se ven? Aquí, en Arcas del Villar, junto a ese poblado encontramos también la necrópolis. Y entre las múltiples tumbas destaca esta, la central, la tumba número 1. En esa tumba número 1 lo que nos hemos dado cuenta es que es una tumba de grandes dimensiones de un personaje que además es un personaje destacado.
el señor tenía todo un armamento, no sé si apreciáis aquí parte de la espada del Soliferrium, lo vamos a ver mejor aquí. ¿Veis ahí la espada? La falcata es esta, la espada ibérica por antonomasia. Encontramos dos, una y dos. Esa falcata, que tiene 2400 años, es una importación hecha, la propia falcata, sobre la majaira griega, y es la espada per se de época ibérica. Es una espada corta y sirve para lo siguiente. Están peleando contra los romanos y los romanos van en ese escuadrón de tortuga que veis en las películas, que todos van cogidos uno con otro con el escudo. Entonces ellos van con las lanzas. Los guerreros ibéricos llevan el Soliferrium, una lanza larga para arrojar, otra de 3 metros para pinchar, pero sobre todo lo que hacen daño es cuando consiguen abrir una brecha en esa falange y entonces con una espada corta los otros están cogidos brazo con brazo y pueden hacer con unos mandobles hacer unos destrozos brutales. Fijaros un poco la estrategia. También hemos encontrado ahí arreos de caballo y un casco, un maravilloso casco que, vamos, es el que se copió, estoy seguro que Brad Pitt salió tan guapetón en Troya por llevar uno con carrilleras de jabalí similar a este. Un casco, además, que sepáis que el único casco localizado en estructura arqueológica que no haya sido robado por un expoliador en toda España de este tipo, que se llama ítalo-calcídico, es el que tenéis en Cuenca. Lo podéis ver ahora en el Museo Arqueológico de Cuenca. Está machacado porque, claro, lo inutilizaron. Pero es que además los celtíberos, los orcades estos que éramos, son personajes que no trabajaban la escultura, mientras que los íberos sí. Pues ahí esa tumba está completamente decorada con escultura, no sé si veis la oreja de un caballo, las patas del caballo, la cabeza del guerrero con la cabeza del jabalí, ojo, nariz, boca, el casco y el colmillo del jabalí, la boca, ¿veis? Es una escultura en la que se ve pues, un trabajo de diversas formas. Yo no sé cómo voy de tiempo. Vale, vemos... Bueno, pues entonces, solo vamos a quedarnos con la edad por Roma, si os parece. Vemos las ciudades romanas, no vemos Noeda y así os invito luego a que vengáis, yo os lo explico directamente en el yacimiento. No vemos los eremitorios visigodos, no vemos los despoblados medievales, no vemos los mausoleos, o sea, no vamos a ver el 80%. Lo digo para que veáis todo lo que hay y espero que despierte vuestra atención algunas de las cositas. Valeria, que lo tenemos cerca, excavaciones hechas desde los años 40, con una ciudad romana reutilizada como sede episcopal visigoda, como castillo medieval, donde destaca sobre todo las casas colgadas, que no son invento conquense, son unas casas que están frente a un precipicio y tenían varios volardos, donde destaca la ermita románica de Santa Catalina y sobre todo el recinto foral. ¿Alguien conoce Valeria? Bien. En el recinto foral tenéis, por ejemplo, el llamado ninfeo. Pensad que el foro lo colocan justo en una terraza para generar todo un espectáculo de agua que va cayendo. A ver, la teatralidad en época romana es una parte muy importante. Todos habéis visto El Gladiador. Cuando Cómodo llega triunfante, la teatralidad de llegar, aparecer, subir las escaleras, todo es absolutamente relevante. Entonces la arquitectura cumple esa función de demostrar la capacidad adquisitiva. Y aquí la capacidad adquisitiva se demuestra con las grandes construcciones. Pues aquí el gran ninfeo con las cisternas. Otra de las ciudades cercávica, Cañaveruelas. ¿Esta la conocéis alguien? Sí, pero de los jóvenes se ha oído el silencio. Bien, Cañaveruelas, absolutamente al norte de la provincia de Cuenca. Tenemos otra ciudad romana, más grande que ninguna de las otras dos, 19 hectáreas, en un promontorio, en un cerro, en la que tenemos toda una serie de estructuras con termas, varias viviendas, el foro, el recinto amurallado, etc. Insisto, casi 18 hectáreas de muralla de aparejo ciclópeo. Mirad que son piedras de más de 1 metro de dimensiones. Donde tenemos la puerta principal. Las puertas principales son una torre
hecha con sillares, en la que se han robado varios sillares. No vamos a poder ver por qué parte de Erkábika está desmontada, pero os adelanto que cuando la ciudad romana de Erkábika se desmantela porque llegan 175 monjes del norte de África, con la mayor biblioteca del mundo, huyendo, son eremitas y luego gestan un monasterio, el monasterio serenitano, que está a 1 kilómetro de la ciudad y que como la ciudad está en declive, se monta el monasterio con los sillares de la ciudad. Es otra maravilla que además casi nadie conoce cuando va a Erkábika porque está alejado. Por eso van a faltar sillares en algunas estructuras. Para que os hagáis una idea, tenemos la muralla, la torre, no sé si la veis, la otra torre y por aquí tendríamos la entrada, con dos ámbitos. La torre octogonal, la torre oriental, lo que tenemos es una torre también de estructura rectangular, que luego, una vez que deja de cumplir su función de torre, cumple otra función, que es la función de letrina. Aquí, si os fijáis, vamos a ver la muralla y la torre. Mirad. Esta torre llega un momento en que lo que veis aquí es una canalización. El interior de la misma se convierte en letrina pública. Y todo lo que veis aquí es spicatum. Spicatum son esos ladrillos rectangulares que parecen espigas, que cuando tienen agua encima parece que se mueven como las espigas del viento. Y la canalización es por donde pasa el agua. Las letrinas públicas son bancos corridos con agujeros y entonces el agua entra por un sitio y sale por otro. De hecho, está muy cotizado estar haciendo tus necesidades cerca de donde entra el agua, no de donde sale. Lo digo porque hay que estar atento para limpiarse. Pues, además de eso, tenemos el foro, un recinto foral verdaderamente impresionante, con criptopórtico, con basílica. Basílica no es un elemento religioso, es un elemento político, donde se reúnen, por llamarlo de alguna manera, los concejales. Tenemos también taberna, que son tiendas que se alquilan y tiendas que son caras. Son las tiendas más caras porque están en la calle principal, porque están en el edificio principal. Pero aquel que puede, la teatralidad romana, tiene que ir a comprar a esas tiendas, porque es demostrar que tienes el dinero para pagar 10 veces más que comprarías en otra tienda de barrio. Es serrano. Vas para que te vean. Pues esas son las tabernas. El recinto foral sería una cosa así. También tenemos en Erkábika, aunque es una topografía completamente accidentada, hay un reticulado de 50 por 50 perfecto. La ciudad, insisto, tiene diversas topografías, pero las calles están bien marcadas. No sé si veis una vivienda, otra vivienda y la calle en medio, con un plano octogonal propio de época romana. Y luego las viviendas, pues tenemos aquí 2 de ellas y otras 2 más abajo con las retículas de lo que son los pavimentos. Estas viviendas, además, son la típica vivienda romana. El atrio central de estudinato con 4 columnas y con un pozo porque el agua, el tejado no es aguas afuera, sino aguas adentro, para recoger las aguas y traerlas a este impluvium. Y luego las estancias alrededor. Aquí, por ejemplo, vemos una de las viviendas, la otra, las tabernas, porque las casas también alquilan lo que da a la calle para que formen parte de los complejos de tabernas, y luego lo que es el perímetro, la entrada de una, la entrada de la siguiente y sobre todo los 2 atrios. Esos atrios, además, si los veis aquí, es este que tenemos aquí, un atrio de grandes dimensiones, que cuando se llena de agua, veis la canalización para evacuar hasta la puerta de la calle. Mejor dicho, hasta la calle, porque en todas las ciudades romanas hay agua y desagüe. Las viviendas tienen ya agua común como nosotros y desagüe. Aquí tenéis uno de los patios con las columnas, etcétera, que sería una cosa así. Y ya vamos a terminar con Segóbriga, que la conocéis todos, donde la reconstrucción es una ciudad, insisto, muy pequeñita, 8 hectáreas. Frente a las otras ciudades es una de las más pequeñas. ¿Qué tiene Segóbriga que no tiene las otras 2? Pues que Segóbriga lleva 100 años de investigaciones. El teatro y el anfiteatro fueron tan evidentes que ambos fueron la cantera con la que se hizo el monasterio de Euclés, una parte de las viviendas, es decir, que se veía muchas de las estructuras. Ahí tenemos desde la muralla, la torre octogonal, el anfiteatro, que además ahora va a ser objeto de restauraciones, y el propio teatro.
Teatro que además se va a restaurar y que este año, y ahora hacemos una invitación, queremos volver a recuperar el Teatro Latino y las actividades hechas por estudiantes y para estudiantes en el teatro. Eso sí que hago en condición de diputado, lo lanzo, que es un reto que os lanzo a todos vosotros. El teatro que además tiene un conjunto escultórico de gran relevancia, como también tenía todo el aparataje y toda la reconstrucción del mismo, con varias esculturas similares a las que veis en Mérida. Pero en Segóbriga, una de las cosas más relevantes son las termas monumentales. Termas monumentales, que son lineales, que tenéis que imaginaros de la siguiente manera. Entras por ahí a un patio, a un peristilo, donde se hacen los ejercicios gimnásticos, donde los están haciendo. Son termas masculinas. Sabéis que hay termas masculinas y termas femeninas. Aquí no se mezclan. Estas son masculinas y entonces tienes el patio para hacer los ejercicios gimnásticos, para darse con los aceites para la lucha. Desde ahí pasas al frigidarium, que es una sala fría. Desde el frigidarium pasas al tepidarium, que es el agua templada, pero el agua templada, si os fijáis, tiene una fría y otra cálida. Fría y cálida, es decir, vamos a ir buscando siempre la alternancia de temperatura. Y el caldarium, vamos a tener toda la zona con temperatura cálida, pero 2 bañeras de agua fría para ir alternando. Y ya desde ahí la sudatio. Si os fijáis, las salas cálidas tienen sus hornos debajo. La fría carece de ese horno, evidentemente. ¿Sí? Vale. Y el recinto foral, que el recinto foral lo que tenéis es un recinto lleno de estructuras, donde encontramos casi 60 esculturas, donde encontramos además el epígrafe de quién pagó ese edificio y donde además tenemos la historia de la ciudad, la historia de los que mandatarios de la ciudad en cada una de las esculturas. La reconstrucción es una cosa parecida a esta o esta, que ahora podéis, además, si os acerquéis a Segóbriga, desde la semana pasada tenéis realidad virtual a la que se suma la realidad aumentada en la que podéis hacer participaciones vuestras en el interior. O el circo, donde se dirigían las carreras. Lo dejamos aquí porque la Basílica Visigoda ya, por si algún día volvemos a verlos. Gracias por vuestra atención y siento haber sido un pestiño. Deja de compartir mi micrófono y a ver voy. si podemos ver que te hagan preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Si es difícil, me vais a permitir el bien de la llamada. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, si es que hay alguna y es de interés. Adelante. ¿Cómo? ¿Que por qué? ¿Por qué? Segóbriga. Mirad, yo cuando era pequeño, vosotros no os acordáis, pero yo quería ser zoólogo como Félix Rodríguez de la Fuente, que eran unos programas que había en la televisión en los que cuidaba animales. Pero gracias a las jornadas de teatro grecolatino, que fui por el instituto, yo soy de La Manchuela, del Instituto de Casas Ibáñez, y fuimos, y cuando vi aquella ruina dije, yo lo que quiero es ser de esto, ser arqueólogo. Y os cuento un secreto. Mi padre es albañil y su hijo tenía que ser arquitecto porque él creía que era mejor ser arquitecto porque vivía mejor que él estaba en la nave. Bueno, yo me fui a Valencia y me matriculé en arquitectura. Y como tenía notas buenas, por la tarde me matriculé en arqueología, en historia. Y hasta el segundo año no se lo dije. No, como por beca podía, no se lo dije. Y estuvo disgustado conmigo. Jamás soy aparejador y arqueólogo y jamás he trabajado de aparejador. Entonces, porque me gustaba. Pues por eso digo que cuando vayáis a hacer algo, que os guste. Si os gusta, tenéis el 90% de la carrera hecha. Muy bien. ¿Les abrimos el micrófono a los de Fernando Toben, a Marta? A ver. No, sí, Marta. Buenas.
¿Me oís? Hola, Marta. Que estéis ahí con nosotros. A ver, no tenemos así ninguna pregunta, simplemente felicitaros por el trabajo que estáis haciendo, tanto a Miguel Ángel pues desde el ayuntamiento y poniendo en valor y comunicándonos todo lo que tiene Cuenca para abrirnos ese gusanillo para disfrutarlo, y a vosotros por las jornadas para, pues eso, trabajar sobre el patrimonio, darlo a conocer y sacarle el máximo partido primero con el disfrute. Así es que enhorabuena a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Vale, le abrimos el micro a Pilar Rojo, que está en primer bachillerato. Se abre ya el micro. A ver, Buenas. a ver, Nuria, ¿me oís? Sí, perfectamente. Vale, pues tenemos pocas preguntas porque somos muy ignorantes. Creo que es a la conclusión a la que hemos llegado los alumnos de primero C y yo, pero nos hemos quedado con la boca abierta. Siempre que escuchamos a Miguel Ángel. Ay, se ha ido el sonido, qué pena. ¿Por qué se nos ha ido? No sabemos, Pilar. No se oye. No se oye, pero estaba quedando estupendo, ¿eh? Una pena. No, es que activar sonido. A ver si es su ordenador, no, ¿verdad? No, es ella, es ella. Es ella. ¿Es ella? No te oímos, Pilar, lo siento. No te oímos. No te oímos. No, qué pena. Escríbenos en el chat y te contestamos. Jolín, estaba yo ya encantado. Gracias, muchísimas gracias. Hasta donde he oído. Nada. Bueno, hacemos otra pregunta en la sala. Sí. Aprovechamos mientras se arregla eso. ¿Se siguen encontrando restos arqueológicos? No se oye. Sí. He oído que si se quieren encontrar. Sí, absoluta. Todos los días encontramos restos arqueológicos. El problema de la arqueología es, como os decía, ¿por qué nos decantamos? Solamente abrimos yacimientos nuevos donde es algo completamente distinto a lo que tenemos ya excavado. Pero lo que os quería poner es que hay tanto que tenemos 1000 para hacer investigaciones. Si alguien de aquí tuviese un especial interés por la arqueología, yo, por ejemplo, os puedo hacer una invitación extensible. Este verano nosotros vamos a hacer excavaciones arqueológicas en Noeda. Vamos a traer estudiantes de todos los... Son estudiantes universitarios, ¿vale? De todos los... Bueno, iba a decir de todos los países. Traíamos de todos los países y este verano ya veremos de dónde vienen, ¿vale? Pero si alguien tiene interés, puede acercarse. También hemos tenido eventualmente chicos de institutos que querían probarlo. Algunos han estado un día, 2 días y otros se han quedado. Si alguien tiene interés, os invito a que vengáis porque además esto de la pantalla es un poco frío. Es mucho mejor cuando venís y lo disfrutamos en el yacimiento. Insisto, yo este año aprovecharé mis vacaciones para hacer lo que más me gusta, que es desenterrar. Y el que quiera está invitado a venir a Noeda a participar o a mirarnos nada más. Este año además tendremos nuestro arqueólogo más insigne, que la gente se hace las fotos, primero con el mosaico y luego con José Luis Perales, que es uno de nuestros estudiantes de la universidad más insignes, por si os apetece. Bueno, un año vino hasta Marc Anthony, que es amigo de él, que se os sonará más a vosotros. Si yo ni lo reconocía, era una cosa así pequeña. No. A ver, no sé si hemos recuperado la comunicación con Pilar. Si quieres terminar, te vas a dejar a medias. ¿No? Vale. ¿No se oye? Si no habla, no. Algo pasa con ella. No se oye. Nada, no pasa nada. Vale. Tenemos nada, no pasa nada. Tenemos otra pregunta. A mucha gente costaba más mantener la excavación que excavar. Porque costaba más mantenerlo. Mirad, lo que está enterrado lleva, depende del yacimiento, pero ponte que es un yacimiento romano, 2000 años en una temperatura y una humedad estable. Los restos que queden. Tú lo excavas, haces la investigación, haces la publicación, la exposición, pero luego eso tienes que tenerlo limpio. Cada primavera salen las hierbas. La temperatura y la humedad estable que le has quitado después de 2500 años, craquela parte de los muros. Tienes que hacer las consolidaciones, las restauraciones. Si encima no puedes pisar algunos sitios que están llenos de mosaico, pues tienes que generar los itinerarios. Es decir, la museografía y el mantenimiento de los yacimientos es más caro porque tú tienes que hacer una inversión ya a lo largo del tiempo. La excavación es una excavación puntual, una investigación
Y claro, si excavas para luego volver a tapar, tampoco tiene sentido, porque hay yacimientos que merece la pena ser expuestos. Hay otros que, bueno, tienen menos interés, pero Noeda. ¿Qué nos cuesta en Noeda? Hemos tenido que hacer un edificio de casi 1 millón de euros para proteger el mosaico, pero es que no hay en todo el mundo un mosaico de esas características. O haces el edificio, o por ejemplo, ¿qué pasaba antes? Que lo teníamos siempre completamente cubierto. El mosaico es una estructura de teselas. Si pasa un invierno, hay una helada allí, después de la helada es como un azucarillo, se disolvería. Entonces lo que cuesta es mantener esa infraestructura para que los restos expositivos estén en buen estado de conservación y de observación. Muy bien. ¿Hay algún... vale, es que no quiero despedir, quiero antes de que se cierren todos, te pido ¿Cómo crees que afectan los descubrimientos arqueológicos a la provincia de Cuenca? Pues, ¿cómo crees que afecta? Pues para empezar, mirad, yo parece que voy a barrer para casa, pero el descubrimiento de Noeda en el 2006, 2007, y luego después empezar a publicarlo, ha puesto a Cuenca, desde el punto de vista internacional, en el mapa. Mirad, mi primera conferencia sobre Noeda fue en el 2010 en Venecia, en un congreso de arqueólogos, de grandes arqueólogos, en el que yo no presenté ponencia, sino comunicación. La diferencia es que en una ponencia te invitan, en una comunicación tú presentas si te aceptan o no. Entonces, con Nobel, pues yo presenté Noeda y me tocó a las 2 de la tarde. En Italia se come a la 1, a las 2 de la tarde, la gente tiene una media de 65 años, pues empiezo a dar la conferencia y allí todo el auditorio estaba con un peligro de partirse el cuello impresionante. Cuando empiezo a dar la conferencia y empiezan a salir las imágenes de Noeda, uno que abre el ojo, empieza a darle y se oye el murmullo y yo oigo que por primera vez se despiertan. Cuando termina la conferencia, el francés me dijo, «Ues, ¿dónde está?» Y digo, «Está en Hispania». Le faltó decir, pues claro, estás hablando en castellano, pero me preguntó, «Tarraco, Mérida, Córdoba». Dije, no, Cuenca. ¿Cuál es Cuenca? Entonces empiezan a conocer. ¿Qué significa para Cuenca? Nos pone el mapa. Que aparezca Noeda en el Times, en el New York Times, que aparezca además, nos hace... Nosotros, hasta que llegó la pandemia, tuvimos 20.000 visitas en 5 meses, de los cuales un 10% eran ingleses o gente de otros sitios que venía a ver el yacimiento. Si quitamos Noeda y ponemos el resto de los yacimientos, mira, ahora mismo con la pandemia, lo que tenemos es necesidades de turismo con espacios libres, con espacios abiertos y con demanda cultural, que cumple mejor funcionalidad que el patrimonio arqueológico o nuestro patrimonio histórico natural con que se supone ser un revulsivo. Si el patrimonio arqueológico e histórico lo aprovechamos bien, puede ser una fuente de ingresos en la que se generen empresas en torno a este patrimonio. Bueno, en mi opinión. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar porque es la hora. Y lo único de despedirnos es, bueno, darte las gracias, ¿vale? Gracias a vosotros. Porque esto ha sido una generosidad así, porque sí. Gracias. Y despedirnos de los compañeros de Suecia, de Peter y Lilian, no sé si estás por ahí, nos escuchabas. Es que no sé si está... Sí, estamos aquí, estamos escuchando y también no sabemos nada sobre el tema, pero nos parece muy, muy interesante. Enhorabuena y gracias por teneros. Gracias, Lidia. Ya iremos a ver Noeda cuando vuelvas la próxima vez. Eso es. ¿Vale? Volverá. Bueno, y ya está. Pues nada, gracias a todos. Hasta luego. Adiós.